Saludos, buenas tardes. Y es martes, es 17 de agosto del año 2021, un día después de la restauración de la República. Ya una fecha interesantísima que siempre será oportuno compartir algunos detalles de esa historia que debe ser más elevada, un pedestal de reconocimiento, un pedestal de nombrandía, un lugar donde nosotros nos sintamos 10 veces más orgullosos de nuestras fechas, porque no sabemos de memoria la del 27 de febrero, por un asunto, si se quiere, bien manejado en la escuela, pero no así el 16 de agosto, que es más recordado por el tema de la jura de las nuevas autoridades cada 4 años. Sin embargo, la fecha que conmemora el grito de Capotillo, que terminó siendo la guerra restauradora en el 1863, es para varios, incluido un servidor, una de las fechas tal vez la más memorable, porque pudo vencer una resistencia de tropas españolas, de la monarquía española, que a través de la reina Isabel II había firmado el 3 de marzo de 1863 que esta nación se convirtiera en la provincia Santo Domingo de España. Una aberración motivada por nada más y nada menos que el general Pedro Santana, que cuando sucedió a Buenaventura Báez tuvo la odisea de decir que no estábamos preparados, pero siempre hay patriotas, entre ellos Santiago Rodríguez, José Contreras, Pedro Pimentel, Gregorio Luperón, el mismo Juan Pablo Duarte y de hecho Francisco del Rosario Sánchez, porque Sánchez con José Contreras tuvieron la primera reacción en el 63, pero fueron fusilados. Acuérdense lo que ocurrió con Sánchez en San Juan, nada más y nada menos que por Pedro Santana. Bueno, todos esos detalles de la historia deben ser más presentables, más conocidos, no solamente el 16 de agosto. ¿Por qué? Porque definitivamente en esa fecha se levanta nuevamente la República, apenas 17 años después de conquistar la independencia en el 1844. Hubo que pelear 2 años más. Y fíjense ustedes que fueron batallas de los guerrilleros dominicanos, que en su momento se llamaron guerrilleros, con estos nombres que yo le he dado, frente a las tropas españolas. Donde vaya usted a saber, habían dominicanos, y dominicanos ilustres, pero que estaban enrolados con el tema español, que venían de Cuba y de 3 o 4 países, estaban enfrentados a los nuestros. ¿Y saben qué? Esos guerrilleros dominicanos, como se llamó para la época, pero que no es más que los patriotas dominicanos, ganaron y se restaura la República Dominicana un día como ayer, no en el 1863 cuando comenzó, sino cuando se ganó 2 años después, en el 1865. Y desde entonces somos de manera ininterrumpida República Dominicana. Hay que recordar que hubo otra invasión, pero no así la pérdida de la nacionalidad, y es la invasión grosera, artera, imprudente, la primera de ellas de los norteamericanos, que tienen una especialidad en invadir todo, como acaban de hacer ahora, o hicieron hace 20 años en Afganistán. Aquí fue en el 1917, con un poco de los mismos argumentos, pero luego se fueron, y eso terminó dando al traste con la época de Trujillo, pero eso es una historia del 17 al 30, para luego venir en el 65 en un hecho inadmisible, inaceptable, con otra situación que no tiene que ver con la independencia, sino la restauración de la Constitución de la República. Pues ayer, el 158 aniversario de la restauración, un acontecimiento de grandeza para nuestra nación, que le debemos rendir loor. Precisamente, un 3 de marzo, como les dije, la reina Isabel firmó la salida de los españoles. Y esto se materializó el 15 de julio. Miren, la fecha del 15 de julio ha de ser memorable por el hecho de que ahí surgió la Trinitaria, y un 15 de julio es que se terminan de ir los españoles. Señores, la historia
no solamente tiene que ser bien contada, sino que tiene que ser mimada, tiene que ser presentada en todos los niveles, a los niños, a los jóvenes, a los adultos. ¿Saben para qué? Para que siempre nos sintamos orgullosos de lo que somos. Por eso el día de ayer es un día más que memorable, es inolvidable, la fecha de la restauración de la República. Regresamos a hablar del escenario, el escenario de los martes. Recuerden que hoy no es lunes, hoy es martes, pudiera ser un lunes cimarrón, pero al ser martes estamos casi vestidos de médicos, porque está aquí el doctor Cambiaso, que es el coanfitrión de los martes, que además de tener una cobertura médica en el tema, con respuesta para todos ustedes, tiene a su cargo traer invitados que siempre son invitados de luz. Vamos a conversar con el doctor Cambiaso, como los martes, y que pudo suplir nuestra ausencia estando en Japón, y sé que ustedes estuvieron muy contentos y muy alegres. Saludos, doctor Cambiaso. Muy buenas tardes, don Luisín, y muy buenas tardes a todos los televidentes de los martes de salud del Poder de la Tarde. Definitivamente, como usted muy bien menciona, en el día de hoy, al igual que los demás martes, traemos un tema bien novedoso. Vamos a conversar sobre cirugía general, su presente, su futuro, cómo la tecnología ha evolucionado los procedimientos quirúrgicos. Y para esto tenemos un invitado, que es el doctor Ricardo H., quien es médico general, cirujano general y laparoscopista, que labora en Plaza de la Salud y en otras instituciones. Definitivamente vamos a tener un programa de lujo hoy, y creo que un poquito más adelante, en lo que es la portada del Nacional, vamos a estar tocando noticias importantes, algunas vinculadas al sector salud, que tienen que ver con la tasa de positividad del COVID en primera plana, entre otras. En lo que eso llega, doctor, ¿qué es la jaqueca? Bueno, la jaqueca es el término que utilizamos en el argot popular para referirnos a los dolores de cabeza. Pero muchas veces cuando escuchamos el término jaqueca, nos referimos a dolores de cabeza de tipo cefalea migrañosa. La cefalea, que es el término del dolor de cabeza, puede ser por muchísimas causas. Puede ser por tensión, la que se conoce como cefalea tensional. Puede ser también de origen migrañoso, que puede tener un componente vascular inclusive. Puede ser por temas relativos a la presión arterial alta o la cefalea hipertensiva. Y puede ser producto también de otras situaciones, de procesos infecciosos a nivel de senos paranasales, como la sinusitis, como otitis, inflamaciones del oído, entre otros. Por eso, a la hora de presentar una cefalea, tenemos que tomar en cuenta un dolor de cabeza, en primer lugar su intensidad, si es leve, moderada o severa, si es incapacitante, si no nos permite realizar las actividades cotidianas. En otro orden también tenemos que tomar en consideración si viene o no acompañada de fiebre. Y también si viene acompañada de otros síntomas, porque cuando vemos que se combinan los síntomas como un fuerte dolor de cabeza y disminución de la fuerza de un miembro, de un brazo o una pierna, puede ser también el antecedente de una enfermedad vasculocerebral, dentro de las cuales las más comunes son las isquémicas. Por lo que ante dolores de cabeza, antes se utilizaba con mucha frecuencia el tema de una aspirina. Hoy día recomendamos más, dependiendo del tipo de dolor de cabeza, a veces utilizar acetaminofén, sobre todo porque en pacientes que no sean alérgicos a la aspirina, y también si hay accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, el uso de la aspirina pudiera prolongar lo que es un sangrado. Por lo que es una pregunta que aparentaría ser sencilla, pero que tiene un contexto y un abanico de posibilidades muy amplio. Por eso, ante una cefalea o un dolor de cabeza que sea de larga data o que tenga características no habituales, se debe de consultar al médico. Entonces, el que le duele la cabeza debe quedarse quieto y tomarse un mejoral. Usted se acuerda, ya el mejoral no lo hacen. Es una pastilla antes, cuando yo vivía en Baní, que todo el mundo tómate un mejoral. ¿Eso desapareció? Bueno, la verdad que no sé si desapareció o no, pero hoy día por eso nos referimos a los medicamentos no solamente con marcas comerciales, sino con sus principios activos, porque eso nos permite hacer recomendaciones puntuales. ¿Cuál es el principio activo para un dolor de cabeza del medicamento? Bueno, como acabo de mencionar, el acetaminofén o paracetamol es uno de los medicamentos que utilizamos con más frecuencia, pero hay que ver el porqué de ese dolor de cabeza, reitero. Es decir, que al que le duele la cabeza no debe estar inventando y medicándose, debe ir al médico. Bueno, lo ideal
es que si es un dolor de cabeza con características atípicas o distintas al dolor de cabeza que esa persona ha experimentado o viene acompañado de fiebre o cualquier otro síntoma, para el médico sin duda debe de ir al médico. Ahora, se puede ir medicando una persona si tiene dolor de cabeza utilizando un acetaminofén, o si ha ido anteriormente al neurólogo o a un médico donde ya se ha sido diagnosticado con cefalea tensional o cefalea migrañosa u otro tipo de cefalea, puede utilizar el medicamento que le han indicado de rescate. Al que sufre de migraña, su verdadero dolor de cabeza es que le duele mucho la cabeza. Bueno, es multifactorial. La migraña. Las personas que sufren de migraña. ¿Es hereditario? Es una pregunta interesante porque hemos visto que de generación en generación las personas que son migrañosas tienden a su vez a tener mayor probabilidades de tener migraña. Pero cuando tratamos la migraña, muchas veces no basta utilizar medicamentos como el acetaminofén, analgésicos. Tenemos que acompañarlos a veces de cafeína o de otros medicamentos que actúan. ¿Cómo de cafeína? ¿Cafeína no viene de café? O otros medicamentos que actúan a nivel de la vasculatura, como la ergotamina. Sí, la cafeína viene precisamente del café y es un potente antimigrañoso, sobre todo cuando lo combinamos con analgésicos o con otros medicamentos, como acabo de mencionar, como es el caso de la ergotamina. Por eso vemos que los antimigrañosos vienen combinados con acetaminofén y cafeína, y en algunos casos también con relajantes musculares o con medicamentos como la ergotamina que acabo de mencionar. Doctor, ¿qué es el nervio ciático? El nervio ciático es un nervio que tiene un amplio trayecto. Esas raíces nerviosas que van desde el nervio ciático van desde columna y van a lo largo de todas las extremidades o los miembros inferiores. Por eso cuando usted escucha con frecuencia, es un paciente en términos médicos que tiene una lumbociatalgia. ¿Qué es eso? Una lumbociatalgia. Hablamos de lumbar. Usted habla de palabras como que uno las conoce. En mi vida había escuchado yo eso. ¿Lumbio qué? Lumbociatalgia. Entonces hablamos ahí de un paciente que tiene un dolor lumbar de espalda baja, pero también que se irradia al ciático, porque en algunas ocasiones se producen hernias discales o protrusiones de disco cuando la columna vertebral, los discos, pegan un poquito y protruyen un poquito lo que es el canal medular. ¿Cómo se corrige eso? Y ese canal medular, esas raíces nerviosas, cuando se lastiman, producen un dolor exquisito, ¿verdad? Entonces, lo importante a la hora de la presencia de estos dolores lumbares, que dicho sea de paso, son el motivo de consulta prácticamente número 1 del mundo. Uno de los principales motivos de consulta en el mundo son los resfriados comunes y el dolor de espalda baja. Mire lo que puso el director, que está hoy haciendo su trabajo. Perfecto. Cambio de lugar, de canal, de escenario me ha gustado porque estamos más ágiles. Bueno, ahí no sé si es que está ahí la beba en el estudio, pero desbloquea el nervio ciático. Ahí podemos ver el trayecto de todo el nervio ciático partiendo desde la columna hacia toda la parte posterior del miembro inferior, y ahí vemos algunas técnicas de estiramiento porque en muchas ocasiones las lumbalgias pueden ser tratadas por especialistas en medicina física, fisiatría e inclusive también por quiroprácticos, entre otros. ¿De dónde sale el calambre? Cuando uno dice, me dio calambre. Y yo, esa pregunta se la hago por mí. Porque a cada rato uno le da como un calambrito, un calambre por la posición. ¿Eso es peligroso? ¿Uno se puede morir de eso? Bueno, en primer lugar, el término del calambre médico es parestesia. 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 Es el término del calambre. Y ese calambre, como usted lo menciona, también puede ser producto de múltiples causas. Inclusive usted ve, en su caso que tiene mucha experiencia en la medicina deportiva, cuando los atletas se deshidratan, cuando hay desequilibrios hidroelectrolíticos, cuando vemos que tienen desbalances de sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio u otros, podemos ver que hay presencia de calambres. Pero también cuando hay afección nerviosa, se puede producir anestesia o pérdida de la sensibilidad, o por lo contrario, aumento de la sensibilidad, o en ocasiones también calambres que pueden deberse. Ahí en esa foto, ahí que muchas veces da calambre, ahí abajo en la pantorrilla, ¿no? Sí. Que se llama en el pueblo la batata. Sí. Es importante de tener claro que a los miembros superiores, ser quienes llevan la carga de todo el cuerpo, esos músculos tienen que tener unas
fuerza muy importante y hacen contracciones y relajaciones de forma periódica y pueden producirse calambres dado estas características. También, sobre todo en personas que hacen actividad física intensa o por el contrario, en personas que no hacen actividad física de forma rutinaria. Por lo que los calambres, si son esporádicos, en muchas ocasiones pueden ser producto de lo que le acabo de hablar ahora, desbalances hidroelectrolíticos o alteraciones en la contractibilidad, pero también pueden tener un origen inclusive vascular, del sistema venoso, del sistema arterial. Por eso es importante que ante la presencia de un síntoma que sea recurrente o que sea de importancia, que acudamos al médico, porque para valorar eso podemos hacer una sonografía musculoesquelética donde podemos observar el músculo, dónde se inserta ese músculo, cómo se contrae, pero también pudiéramos requerir hacer un Doppler, donde podamos ver cómo está la circulación de las venas, de las arterias y cómo están las válvulas de las venas. En los últimos 5 años para acá oigo mucho el Doppler. ¿Eso es técnicamente nuevo? No. ¿Es con un equipo o eso es muy viejo el Doppler? Bueno, ¿Cómo se llamaba antes el Doppler? El Doppler se ha llamado Doppler desde que comencé realmente a estudiar medicina. Se realizan Dopplers arteriales y Doppler venoso. Se utiliza el mismo equipo de sonografía para hacer el Doppler. ¿Y qué resultado indica el Doppler? Lo que lo diferencia es el transductor. Aunque el equipo es el mismo, lo que le colocan en la pierna para hacer, en vez de una sonografía, el Doppler, es un transductor distinto que permite ver con mayor eficacia lo que es la vasculatura, tanto arterial como venosa. Los Dopplers nos permiten diagnosticar las insuficiencias arteriales, las insuficiencias venosas, los trombos que se pueden presentar a ese nivel, si hay daño a nivel de las válvulas. Acuérdense que el corazón expulsa sangre en todo el cuerpo. Luego esa sangre tiene que retornar a través del retorno venoso y lo hace a nivel de las venas de los miembros inferiores por una especie de válvula que permite que la sangre suba contragravitacionalmente desde abajo hacia arriba. Y estas válvulas, ya sea porque personas permanecen mucho tiempo de pie, pueden dañarse, al igual que la vasculatura per se, produciéndose varices y produciéndose distintos tipos de insuficiencia vascular. Mire, y cuando a una persona le salen unas venas ahí abajo en el pie, ¿eso es grave, malo? ¿Uno se va a morir o tiene cáncer? No, ninguna de las anteriores. Esas venas que vemos de forma visible son lo que se conocen como venas varicosas. Exacto. Y en esos casos sí es importante hacer un Doppler porque, aunque eso es una manifestación de una insuficiencia venosa superficial, tenemos que saber si también hay presencia de una insuficiencia venosa profunda. ¿Y es peligroso? Generalmente eso lo trata el cirujano vascular, aunque no conlleven necesariamente un procedimiento quirúrgico. En muchas ocasiones se recomienda no utilizar calzados que sean muy apretados, perder peso, no estar de pie por tiempos demasiado prolongados, utilizar medias de compresión elástica y dependiendo del caso, de su edad y al hacerle una evaluación médica completa, se pudieran recomendar medicamentos, ya sean aspirina como anticoagulantes o anticargante plaquetario, o se pueden recomendar venotónicos, medicinas que me ayudan a que las válvulas de las venas puedan cerrar de una forma más eficiente. Bueno, a cualquiera de los que estaba en su casa que tenía ese problema ya está bastante claro, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice el periódico Nacional, director. ¿Qué le pareció a usted? Excelente. Excelente, sí, los muchachos hacen su tarea aquí. República Dominicana con positividad más baja desde que comenzó la pandemia. ¿Qué es esto, doctor? El titular de El Nacional. Dígame a ver. Bueno, en el reporte del Ministerio de Salud Pública del día de hoy pudimos observar que se realizaron 5.586 pruebas de COVID, de las cuales fueron pruebas antigénicas, la gran mayoría, 5.519, y 67 pruebas PCR. Resultando positivas, solo 51 casos, lo que arrojó hoy una positividad diaria de un 1.47%. Y lo que también nos dice que la positividad de las últimas 4 semanas ronda cerca del 5.87%. Esas son muy buenas noticias y se traducen sobre todo en una disminución en la ocupación hospitalaria. Podemos ver que las camas COVID en el día de hoy tienen una ocupación de un 18%, mientras que las camas de cuidado intensivo un 22%, mientras que el uso de ventiladores mecánicos alrededor de un 15%. Sin lugar a dudas son noticias halagueñas que han disminuido nuestra tasa de letalidad general también en un 1.15%. Como bien sabemos, ¿verdad? En este último reporte no se presentaron defunciones que presentaron en la mañana.
Aún todavía tenemos 3.985 defunciones en todo lo que va a la pandemia relativas al COVID-19. Todavía no rebasamos la barrera de los 4.000, aunque estamos cerca en ese sentido. Y siguen siendo las causas vinculantes o comorbilidades de los pacientes que fallecen con COVID más frecuentes: la diabetes, la hipertensión, la obesidad y trastornos respiratorios. Ya a nivel del mundo andamos alrededor de 4.361.000 defunciones. A nivel de las Américas, prácticamente la mitad de ellas, 2 millones. Por lo que, sin duda, en República Dominicana podemos observar cómo en las últimas semanas ha habido una franca disminución de esta tasa de positividad, lo que debe de ser una buena noticia y nos va a permitir comenzar a aperturarnos a la economía, pero con prudencia. Tenemos que continuar siendo enérgicos con el plan de vacunación. Tenemos que continuar todavía lo que son las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarilla, porque vemos alrededor del mundo la situación, por ejemplo, en Florida. Pudimos observar en los últimos días hasta 25.000 casos al día de COVID, siendo predominantemente, en un 95% de los casos, la variante Delta o la variante Delta Plus. Y en República Dominicana, actualmente las autoridades hablan de que hay mayor circulación en el país de variantes Gamma y de otros tipos de variantes, no así la variante Delta. Por lo que tenemos que ser enérgicos con continuar el plan de vacunación, hacer esa competencia entre las diferentes provincias, quién llega primero a este 70%, como lo han hecho la Altagracia, Santo Domingo, como están cerca Puerto Plata y otras provincias, y por eso se levantan estos toques de queda. Tenemos que continuar esta desescalada razonable, progresiva, pero al mismo tiempo donde no solo el gobierno, sino la población en sentido general se incorpore en estas medidas para que podamos seguir saliendo adelante de la pandemia. Bueno, los demás informaciones que se presenta aquí en la portada: está hospitales llenos, decenas de heridos en Haití, improvisadas carpas. Miren ustedes esa foto, eso es un verdadero drama que sigue en Concesión en Los Cayos, en Haití. Días después del terremoto de magnitud 7.2 que sacudiera la parte suroeste de Haití, ¿no? Casi 1.500 muertos, 6.900 heridos, casi 38.000 viviendas afectadas o destruidas. Es una verdadera calamidad, es todo lo que ocurre con Haití. La otra gran noticia internacional es el control talibán de Afganistán, la huida de Afghani, que era el presidente, y una situación probablemente no esperada del presidente de la nación más poderosa del mundo, justificando de que ya se iban y que no les interesa cuidar ese territorio, y dando una serie de explicaciones que, en palabras llanas, muy responsable de parte del presidente de Estados Unidos asumir todas las consecuencias de esa decisión, pero que no iba a exponer más a los norteamericanos a más muertes. Y es todo una tragedia, ¿no?, que los talibanes vuelvan a tener el control de esta nación, con una serie de implicaciones sociales y culturales impresionantes. Se habla de un posible pacto, porque fíjense ustedes que los Estados Unidos dominan el aeropuerto de Kabul, ya no así la ciudad. Fíjense que los talibanes no han incursionado en enfrentarse a los pocos norteamericanos que hay ahí en función del poderío que ellos tienen. Pero bueno, los talibanes están reforzando la seguridad de todo el entorno de Afganistán. Afganistán es una ciudad muy estratégica, tiene frontera con Turquía, con Irán, Tuyemistán, varios de los países que terminan en Kistán. Y es interesante saber que lo que se maneja en la geopolítica de estos países es sumamente belicosa, ¿no? Y con una serie de principios basados en la historia del Corán y toda una serie de culturas, donde comienzan por librar la peor suerte para la mujer, donde no le confieren ningún derecho, que no sea solamente vivir por vivir. Pero esto es una situación bien calamitosa, lo que hoy día ocurre en Afganistán con el control talibán, y ya ha dejado a ellos que sean los que dominen ese territorio. Estados Unidos repatrió hoy otros 66 convictos dominicanos, llegaron en un vuelo especial, y aún hay 26 provincias en alerta tras el paso de Grace, pero es evidente que Grace ya pasó
por aquí y no tuvo esas implicaciones. Sin embargo, 727 casas afectadas y 77 acueductos averiados. Ese es el paso de Grace, lo que trae esta portada del periódico El Nacional. Bueno, ese es el paso de Grace hasta el día de hoy, don Luisín, porque cuando hay cambios y cuando hay fuertes lluvias, como las que han habido, 2 tormentas consecutivas, ¿verdad?, tiende a producirse rebrotes de algunas enfermedades endémicas, sobre todo que son transmitidas por vectores, como es el caso de las enfermedades que son transmitidas por mosquitos, como el dengue sobre todo. Por lo que pudiéramos esperar ver en unas semanas rebrotes de dengue, también de leptospira, que es una enfermedad, como saben, transmitida por una espiroqueta y que en muchas ocasiones vemos que, y sobre todo en República Dominicana, a través de la orina de las ratas en los enlatados, por lo que tenemos que seguir esa cultura de lavar bien los enlatados antes de abrirlos. Y creo que una noticia dentro del sector salud de importancia, don Luisín, es que en el día de hoy ha habido una gran discusión en Estados Unidos con el tema de la posibilidad de que se le recomiende a toda la población norteamericana tener un booster, o sea, una tercera dosis de vacuna. Se está discutiendo alrededor de a los 8 meses ya de los pacientes que fueron con 2 vacunas. Y en ese sentido tenemos que resaltar que como país fuimos pioneros y hablamos en varios programas sobre lo que era el booster, la tercera dosis, la importancia de ella en República Dominicana de manera particular, porque gran parte de la población había recibido 2 dosis de Sinovac, y dar ese booster de Pfizer, como nos podía ayudar a fortalecer nuestro conteo de anticuerpos, nuestra inmunidad y por ende protegernos contra el COVID, pero sobre todo protegernos contra lo que serían manifestaciones graves de la enfermedad. Lo que nos dice que esa decisión en su momento del gobierno dominicano fue proactiva, fue acertada, fue inteligente y veremos otros países tomando iniciativas similares. Muy bien, vamos a terminar esta primera parte viendo el minuto de sabiduría, o la sabiduría en un minuto, señor director. Sé alegre y optimista. Cuando te dirijas a tu trabajo, hazlo dichoso. El trabajo que haces es digno de tu persona. Aunque sea pequeño en apariencia, es de mucha responsabilidad para ti y para el mundo. Nunca te olvides de agradecer a Dios el trabajo que te proporciona el pan de cada día. Llega a tu sitio de trabajo con el corazón contento. ¿Oyeron, muchachos? Y tu trabajo se convertirá en pasatiempo y estímulo, fuente de alegría desbordante y de felicidad inmensa. Sé alegre y optimista. Es el minuto de sabiduría. ¿Escucharon ese mensaje? Llegar contento, no llegar con tanto estrés, ni peleando, ni buscando problemas. Gente que llega a los trabajos y desde que llegan es peleando. Y cuando están ahí en la cabina hablan más que se oye aquí, porque deberían estar atentos a lo que ocurre aquí. O sea, estar atentos de cómo vamos, estimulando, ¿no? Están ahí en una conversación que debe ser buscando las carreras de caballo. De todas maneras, esta es la primera parte, nos vamos a la primera pausa o a la segunda pausa y tenemos un buen invitado hoy, doctor, ¿verdad? Así es. Definitivamente vamos a conversar sobre lo que fue la cirugía, sobre lo que es y sobre lo que será. Regresamos.